al Señor que reciba Él toda la gloria, estamos diciendo que nosotros no la merecemos, ¿sí? Que solo le pertenece a Él. Amén. El honor, el reconocimiento. Entonces, qué bueno que podamos ponernos de acuerdo para decirle eso en un mismo corazón, porque no es que el Señor necesite ser recibir como una actitud de orgullo, que le esté reconociendo, sino porque no es por Él, sino por nosotros, porque eso implica que dependemos de Él, porque eso implica que reconocemos que Él está más arriba y que necesitamos rendirnos a Él, mantenernos en esa condición. Así que en esta noche el Señor nos haya permitido disfrutar de ese tiempo con Él. Lo vivimos a diario y permanentemente, porque no es que salimos de acá y el Señor se desconecta. Pudiéramos nosotros sí desenchufarnos, pero Él no. Él sigue en nuestro corazón. Pero estos son tiempos especiales, porque cuando nos reunimos como cuerpo es que Él manifiesta esa su gloria de una forma especial. Amén. Amén. Que no es la forma en la que se manifiesta en lo particular, pero es algo tan precioso que nos permite crecer en el Señor. Amén. Y quiero compartir una palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículos 7 al 12. Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. Si lo encontramos, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba diciendo, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Amén. Te invito a que oremos. Señor, gracias te damos en este día por la bendición que tenemos de estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, porque cuando el pueblo de Israel se reunía, Señor, y había armonía y había unidad, tú allí derramabas bendición y vida eterna. Cuánto más hoy, Señor, que tenemos al alcance toda bendición espiritual en Cristo. Y cuando nos reunimos como cuerpo, es justamente el cuerpo de Cristo. Es allí donde toda esa plenitud que el salmista experimentaba como un anticipo, hoy nosotros lo podemos ver como algo palpable, Señor. Bendición y vida eterna. El escuchar tu voz es una bendición, y tu palabra produce vida. Como decía Pedro, como te decía Pedro,
¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, cuando nos reunimos, Señor, hay eternidad, no solamente en nuestro corazón, como decía el escritor de Eclesiastés, sino que experimentamos esa eternidad, esa plenitud al estar en tu presencia. Por eso, gracias, Señor, por este tiempo, y te rogamos que nos hables a través de este mensaje, Señor, que nos estés indicando aquello que está en tu corazón en esta hora a través de mi vida, Señor. Seas tú confirmando, afirmando, direccionando esta palabra en cada corazón, conforme a tu propósito, Señor. Gracias, porque así lo harás, Señor, porque tú eres un Dios de propósito. Y si estamos aquí, tú has de cumplir tu propósito. Por eso, gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, aquí nos encontramos con un hecho que ocurrió en uno de los viajes de Pablo. Estaba en esta ocasión en una ciudad llamada Troas, y el primer día de la semana estaban reunidos. Acá, como en otros versículos, nos habla de cómo la primera iglesia empezó a tomar con mucha importancia no el día de reposo, sino el séptimo, ¿no? Que siempre que lo leemos aclara ahí que es el día sábado, sino el día domingo, porque el día domingo fue el día en el que Jesús resucitó. Entonces, de ahí viene el hábito de la iglesia cristiana de reunirse los domingos. Y también parece que tenían el hábito de celebrar la cena del Señor los domingos, ¿sí? Por eso nosotros también celebramos la cena del Señor los domingos mayormente. No tiene, tampoco es que sea una doctrina y que se debe hacer así, no es. El principio bíblico, la enseñanza bíblica es que tenemos que celebrar la cena. Ahora, el día no importa, hasta lo podemos celebrar en el hogar, ¿sí? En una célula. Lo importante es recordar la muerte de Jesús. Y bueno, dice que Pablo les enseñaba. Pablo era el último día que estaba ahí, la última noche, entonces quería dejarle todas las instrucciones que pudiera. Había una gran carga, un gran peso en el corazón de Pablo. Imaginemos, hermanos, que en esa época, recordemos que el libro de Hechos, dentro del libro de Hechos están todas las cartas y demás, ¿sí? Nosotros leemos, en el libro de Hechos termina la historia, ¿sí? Bíblica, sino que todas las cartas están siendo parte de todas estas etapas en la vida del apóstol Pablo especialmente. Y él dice que tenía este sentir de enseñar, y se alargó el discurso, ¿sí? Imaginémonos que se debe haber hecho larga la noche. Y recordemos que en esa época no estaba la Biblia escrita, no estaban los libros, no había seminario, no había Zoom, no había nada de esto. Entonces, cada oportunidad que había era, y me imagino a los discípulos de Jesús, los apóstoles, así, que enseñarle esto y que dejarle y hablar, y esto es así, la muerte de Cristo es así, la salvación es por gracia, y afirmar todos esos conceptos, porque después se iban y la iglesia tenía que seguir funcionando, porque probablemente había lugares en donde no iba a regresar más, en los que solamente iba a poder enviar una carta por allí. Entonces, ese era el sentir. Por eso estiró su discurso, no era que era desubicado, ¿sí? Sino que los minutos que le quedaban, no se fue a dormir, no debe haber tal vez almorzado, cenado. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo para dar toda la enseñanza que podamos.
El versículo 8 dice que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban, eran como 3 plantas, ¿no? Los aposentos altos eran un lugar donde ocurrieron cosas interesantes. En el aposento alto se juntó Jesús con los discípulos y celebraron la cena del Señor por primera vez. En el aposento alto, en un aposento alto estaban los discípulos cuando llegó el día de Pentecostés. Y ahora Pablo está enseñando ahí y había muchas lámparas. Las lámparas no eran LED, no eran de 220, no eran halógenas, no, eran lámparas de aceite. ¿Qué significa eso? Que había muchas lámparas. Y estaba bastante tibio el lugar, como si fuera ahora, ¿no? No sé en qué periodo de tiempo habrá sido, pero entre la gente y todas las lámparas que había y el humito del aceite quemado, un ambiente medio espeso ahí, ¿no? Y el apóstol Pablo ahí enseñando. Entonces, dice ahí que un joven llamado Eutico se sentó en la ventana, ya no es más. Parece que los jóvenes siempre han sido un poco inquietos, ¿no? Que le da sed, que le da ganas de ir al baño. Cuidado, no va a ser que le pase como Eutico. Entonces, este era un joven, cuando dice joven ahí de entre 8 y 14, 15 años debe haber tenido. Entonces, imagínense el Eutico, usted, como a mí me está faltando el aire ahora acá. Vamos a la ventana, me voy a la ventana ahí y Pablo que sigue, enseñando y disertando largamente, entonces se durmió. El tema es que no se cayó para adentro, se cayó para afuera. Y es probable que se haya golpeado en la cabeza, porque murió. El que escribe, hermano, es Lucas, es un médico, así que él no iba a escribir, no se iba a poder, no iba a exagerar. Él estaba ahí. Veo que siempre está en tercera persona escrito, hay alguien que está ahí, es Lucas, está recordando lo que vivieron. Entonces, fue levantado muerto. Tomen el pulso de haber hecho Lucas. A ver acá. No se mueve, no respira. Alguien tiene un espejito para ver si está muerto. Entonces, Pablo se baja del tercer piso, se echó sobre él, lo abrazó y Dios obró un milagro. Ese joven volvió a la vida. Nos damos cuenta porque al final dice que fueron grandemente consolados. Debe haber habido un lloradero ahí, bueno, pero después no se murió, está vivo. Y entonces, después de que resucitó ese chico, sube, participan de la Santa Cena y sigue hablando hasta el amanecer. Y así se fue. Hermano, qué interesante eso. Un hombre que está enseñando la palabra y gente que está deseosa de escucharlo. Eso es la iglesia. ¿Amén? Nos vamos a estar, bueno, desde ahora en más, hermanos, vamos a empezar las reuniones y no sabemos dónde vamos a terminar. Tampoco es, vamos a poner una doctrina. Cuando Dios diga, terminamos, ¿no? Entonces ya estamos el sábado acá. Tampoco es una cosa prudente, porque si Dios lo determinara así, pero tenemos que ponerlo en el contexto. No había nada escrito, era todo verbal y por el poder del Espíritu Santo, entonces había que aprovechar todo momento. Entonces, Eutico en el griego es afortunado, feliz. Es probable, hermano, que lo marea esa que yo le digo que debe haber habido, no es para que uno que exagere, pero si dice ahí, había muchas lámparas en el aposento alto, nos está dando una información. Se debe haber sentido un poco descompuesto, pero el tema, hermano, es que se puso en un lugar que podríamos decir no es ni adentro ni afuera, ¿sí?
Afuera estaba la oscuridad porque afuera era de noche. Adentro estaban las lámparas, estaba el Señor hablando a través del apóstol Pablo. Entonces, y se pueden hacer muchas especulaciones, bueno, se descompuso, se le bajó la presión, no sé, pero el tema es que se quedó en la ventana, ese es el problema. No estaba ni adentro ni afuera. Y ese, hermano, es un peligro, ¿sí? Y nosotros estamos adentro porque afuera no estaríamos ni locos con el frío que hace. Pero es posible que espiritualmente estemos en la ventana, ¿no? Que estemos, bueno, y a esta hora, bueno, hoy no sé si habrá partido, pero está Masterchef, no sé cuántas cosas pueden haber. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Hay veces que podemos estar distraídos como este joven. Estar en un lugar de mucha luz, pero a la vez estar en el límite, ¿sí? Estoy pero no estoy. Vamos a tomar esa enseñanza de esto, ¿no? No que vamos a decir que es así, pero es posible que nos podamos dormir aún en medio de mucha luz por la desatención. Es posible, hermano, que este chico haya estado prestando atención y que al último a mí me ha pasado, hermano. Mi esposa tiene miedo que me duerma en las reuniones de comisión directiva. Porque me suelo dormir, hermano. ¿Por qué? Porque yo no duermo siesta. Entonces la reunión de comisión directiva empieza muy temprano, a la mañana, y a la siesta no me gusta. Y me pongo a leer o me pongo a contar plata como tesorero. Entonces después sigue la reunión, terminamos tarde, después que cenamos y que hablamos y me acuesto tarde y entonces me baja el sueño y hago fuerza, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez? Fuerza. Bueno, este chico hizo fuerza hasta que pudo, pero en un momento de haber ido siguiendo el hilo de lo que Pablo decía, hasta que en un momento perdió la atención y fue en ese momento que fue rendido por el sueño. Dice rendido y después dice vencido. Interesante todas esas expresiones, ¿no? Hermanos, siempre tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Siempre. Cuando estamos en una reunión y cuando Dios nos habla en el hogar, en nuestro devocional diario, debemos estar siempre atentos. No en la ventana. No dormido espiritualmente, porque es un peligro. Porque el dormirnos espiritualmente nos puede hacer caer, pero no para el lado de la luz, sino para el lado de la oscuridad. ¿Por dónde se cayó el chico? Afuera. Estaba todo oscuro. No es como ahora que hay luces por todos lados. Era donde había una lámpara, había luz, y afuera era una oscuridad terrible. Entonces, hermanos, el peligro de dormirse espiritualmente. La palabra dormido viene del griego kateudó, y una de las traducciones que tiene es indiferencia carnal a las cosas espirituales de parte de los creyentes. ¿Vio? Entonces, no es que este estaba, vamos a decir, Eutico este era un carnal, era un chico, pero en 1 Tesalonicenses 5, 6 al 10, leemos rápidamente, habla, por ejemplo, de esto que le estoy diciendo yo. 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 10, dice: por tanto, no durmamos. Ese durmamos es kateudó. Es decir, no seamos indiferentes ni carnales a las cosas espirituales. Como los demás. Como que había algunos que estaban dormidos. Si no velemos y seamos sobrios, no estemos bajo el efecto de ninguna sustancia que nos pudiera impedir o que nos pudiera dominar. Pues los que duermen, o sea, aquellos que son indiferentes, son carnales ante las cosas espirituales, de noche duermen. Y los que se embriagan, ahí es cuando en lugar de estar prestándole atención a lo espiritual, estamos prestando atención
a lo de la carne, a los deseos de la carne que nos embriagan y nos hacen hacer cosas que no le agradan a nuestro Señor. De noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, ¿sí?, somos de la parte de adentro, no de la ventana ni de la parte de afuera, somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Bueno, pudiéramos leer, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, cuando desatendemos lo que Dios nos está hablando, hermano, nos puede pasar lo mismo que a un tico. Nos podemos dar un golpazo en lo espiritual. Entonces, esto por un lado, y podemos caer en la oscuridad, que ahí lo aclaraba bien el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Por otro lado, hermano, podemos ser influenciados por la corriente de afuera. ¿Por qué, hermano? Porque Eutico debe haber estado incómodo, acalorado, no sé, ofuscado por estar ahí. Se puso en la ventana y entró a ser, hermano, está a la orilla del mar Egeo. ¿Cómo estaba el airecito de la noche? Debe haber estado hermoso, el aire del mar. No sé si sentía las olas, no sé, pero ¡ay, qué fresco que estaba afuera! Digamos, el ambiente del mundo a veces es atractivo. Es decir, estar acá escuchándolo a Pablo, con la humareda esta que hay, toda la gente acá diciendo amén, gloria a Dios, sí Señor. Que no solamente le puede pasar a un joven, le puede pasar a un adulto. Es atractivo, me llama, por eso estaba en la ventana ahí. Pero hubo un peligro estar en la ventana, ni adentro ni afuera, porque cuando las caídas se dan adentro. Si hubiera sido una persona espiritual, se hubiera cambiado de lugar, se hubiera mojado la cara, no sé, por así decirlo, ¿no? No estamos juzgándolo a Eutico, pero queremos graficar algo que en lo espiritual suele suceder. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado de no ser influenciados por el ambiente del mundo, por las ideas, las influencias, los pensamientos que parecen fresquitos, parecen más agradables que la densa palabra de Dios, que me ajusta, que es una espada de doble filo, que penetra, hermano, pero es mejor estar donde está la luz y no caer en las tinieblas, porque lo único que producen las tinieblas son caídas. Amén. Y no nos permiten mantenernos sobriamente y velando. Entonces, habla ahí de que él se rindió. Hermanos, hay influencias espirituales que quieren que no le prestemos atención a la palabra de Dios y van a tratar de influenciarnos hasta que le dejemos de prestar atención a la palabra del Señor. Amén. Hay una batalla espiritual. La batalla de este jovencito era biológica, por así decir. Estoy recansado. Pero en lo espiritual, hermanos, tenemos un enemigo que quieren que nos rindamos, que dejemos de prestar atención a la voz de Dios. Y finalmente dice que fue vencido del sueño. O sea, alguien que está vencido es alguien que ya no opone resistencia. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que meditar. ¿Cómo estoy yo? ¿Cuál es la atención que le estoy prestando a lo que Dios me está hablando en este tiempo? ¿No será que me estoy rindiendo y que estoy, en lugar de estar prestando atención a lo que Dios me está hablando, estoy muy enfocado, muy prestándole atención a otras cosas que finalmente no me van a ser de beneficio y que me pueden llevar a caer? Porque si le permitimos, hermano, ¿cuál es el objetivo del diablo sobre la vida del creyente?
que se enfríe, que se muera espiritualmente, que se corte la relación con la fuente de vida, que habla, que nos da vida a través justamente de su palabra y de su obrar a través de ella. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, primero de prestar atención a la palabra del Señor, segundo de no estar dándole lugar a la influencia de la oscuridad sobre nuestras vidas. Y también, hermanos, tenemos que tener cuidado de no acercarnos demasiado al pecado, ¿no? Porque la ventana, podríamos decir, es el límite, y a veces podemos estar en el límite. No, si no pasa nada, si veo esto, si hago aquello, si estoy en esta actitud, no pasa nada. He escuchado a muchas personas decir, no pasa nada, tampoco hay que exagerar, no hay que ser tan fanático, qué sé yo. Pero después están las consecuencias, porque sobre el cristiano, hermano, estamos en una batalla espiritual. No es que estamos, digamos, no pasa nada. En lo espiritual tenemos que tener la capacidad de discernir que en lo espiritual pasan cosas, que tenemos un enemigo que nos quiere adormecer, que nos quiere hacer rendir, que nos quiere vencer con un sueño espiritual, que nos aparte de la voz de vida que Dios nos trae a través de su palabra. Entonces tenemos que cuidar, hermano, nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Creo que es ese. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, porque hay veces que vieron que hay una expresión en el ámbito cristiano que dice, pobre hermano, cayó en pecado. Como que un día iba caminando así, de repente se cayó en pecado. No es así. Entró. ¿Cómo se entró? Por la ventana. Como un tico. Cuando estamos al límite. Cuando en lugar de estar en la luz y estar prestando la atención a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está diciendo, estamos en el límite ahí, porque afuera está más fresquito, afuera está más cómodo. No es que de repente cayó. Si usted analiza que hay vidas que por ahí han errado, se han equivocado y lo han hecho de una manera muy notable, pero no es que fue un día que hoy caí. Es un proceso. ¿Sí o no? El diablo, hermano, no viola a nadie. O sea, quiero que se entienda esta... No viene así y dice, ahora sí te voy a hacer pecar. No, va de a poquito, y depende de que le demos lugar o no le demos lugar. Entonces hay que estar despierto y no hay que acercarse a lo que es pecaminoso, hay que rechazarlo, huir, como dice la Escritura, para que no entremos en un terreno donde el enemigo nos pueda llevar a finalmente caer. Pero esa caída, hermanos, como la de Eutico, no es que se produce de repente. Dice ahí, primero rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo seguía hablando, fue vencido por el sueño. Debe haber estado luchando y haciendo fuerza. ¿Ven? Entonces, cuando estamos al límite, hermanos, cuando nos acercamos mucho a lo que no es, lo que es pecaminoso, es un problema. Amén. Bueno, se puede hablar más de esto, pero no creo que le quede el concepto nada más. Y finalmente, otro que podemos aprender de esto es la actitud de Pablo. Porque Pablo podría haber salido por la ventana y con los otros decirme, eso le pasa por no estar prestándole atención a la palabra del Señor. Por carnal le pasa eso. ¿Qué hizo Pablo? Capaz que alguno apareció y siempre hay uno que... Y eso le pasa por le hace las cosas bien. ¿Qué hizo Pablo? Bajó, lo abrazó, transmitió vida del Señor. Es probable, hermano, que por ahí nos encontremos con algún Eutico que está en la ventana y se está dando porrazos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quedar en el tercer piso y decir, eso le pasa por
por hacer las cosas mal, por dejar al Señor, o lo vamos a acercar como a Pablo y vamos a transmitir vida. Eso es importante. Amén. No estamos para hacer eso, estamos para restaurar, estamos para alentar, estamos para que si alguien está moribundo espiritualmente le podamos transmitir vida del Señor. No perdió ni un minuto Pablo en eso. Amén. No se despertó, viste, querido, tenía que estar más atento. No, vamos que vamos a celebrar la cena y después tengo que seguir hablando. Yo me imagino, hermano, que Eutico, después de haber sido de los que más atención prestaban, ¿no?, en la escuela dominical, en la reunión de adolescentes, me imagino, pero porque hubo alguien, hermano, que no lo dejó tirado, sino que fue y lo abrazó y le dijo, a través de la vida del Señor tuvo una nueva oportunidad. Amén. No se habla más de Eutico, pero creo en la Escritura, pero seguramente, hermano, aprendió la lección. Y habrá muchos Euticos espirituales. Hermano, no estamos para estar en el tercer piso allá, yo estoy arriba, miserable, volvete al Señor, sino tengo que ir y tratar de rescatarlo. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos? Cuidado con desatender la palabra de Dios. Cuidado con dejarse influenciar por la corriente del mundo. Cuidado con no alejarnos del pecado, estar ahí en la ventana. Cuidado con juzgar a los euticos y no ayudarlos a despertar. Amén. Que Dios nos ayude, hermano, a no ser un eutico, pero a la vez, si nos encontramos con un eutico, no maltratarlo, sino alentarlo y transmitirle la vida de Dios. Amén. Que Dios nos ayude en este tiempo, porque esto que le pasó sigue pasando. Amén. Y seguirá pasando hasta que Cristo venga. Pero, hermano, qué poderoso que es el Señor, cómo se manifiesta cuando el cuerpo está unido y está deseoso de escuchar la voz del Padre. Amén. Invito a que se coloque de pie ahora. Bendito Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque en este encuentro, o este último encuentro del apóstol Pablo con los hermanos de Troas, encontramos un hecho poco extraño, un poco impactante de lo que le pasó a este muchacho. Pero gracias, Señor, porque hay enseñanza. Porque lo que le pasó a él en lo natural nos puede pasar en lo espiritual muchas veces. Donde está el cuerpo de Cristo, donde está la iglesia, hay aceite, está el Espíritu Santo, hay luz, porque somos luz. Hay un ambiente especial. Pero puede ser que estemos en un lugar de mucha luz, de mucho aceite, donde el fuego del Espíritu, la presencia se manifieste de una forma tangible, pero podemos estar como Eutico, cerca de la oscuridad que me da cierta frescura o me hace sentir un poco mejor. El ambiente todo espiritual a veces parece que nos pudiera llegar a aburrir, a cansar, y nos lleva a ponernos en el límite, a no estar ni adentro ni afuera. ¿Cuántas veces hemos estado escuchando un mensaje y hemos estado afuera, no adentro? Con nuestro cuerpo adentro, sentado en una banca, pero con nuestra mente afuera. Señor, eso es no prestarle atención a tu voz, a lo que tú quieres hablar. Reconocemos que esto nos ha pasado, Señor, y es que es probable que nos haya llevado a darnos algún golpe, no de muerte, de vida o muerte física, pero sí lo espiritual. ¿Y cuántas veces tú nos has levantado, Señor? ¿Cuántas veces hemos quedado como Eutico, sin
sin reflejos, sin síntomas de vida en lo espiritual. Porque fue una batalla. Estamos en una batalla, Señor. Y a veces que no estamos velando, que no estamos atentos, que nos dormimos. Y que el mundo, con su brisa, con su corriente, nos trata de seducir para que no nos metamos en lo que debemos meternos, en lo espiritual, en la vida del Espíritu, en la vida de la palabra, en oír tu voz, en aprender a discernir lo que tú nos estás hablando, Señor. Por eso, en esta hora, te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser gente que no duerme espiritualmente, que no se desentiende o comience a estar desatenta a tu voz. También, Señor, ayúdanos a no permitir, Señor, que las influencias de afuera, Señor, nos lleven a la ventana, nos lleven al límite, nos lleven a estar cerca de lo pecaminoso, lo desagradable para ti, Señor. Porque entramos en un proceso de lucha en lo espiritual, que si no estamos bien despiertos no nos vamos a dar cuenta y finalmente vamos a caer. Como decíamos recién, no es una caída de un momento para otro, es un proceso donde hay un enemigo que está luchando en nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, para que nos rindamos y para que finalmente seamos vencidos, Señor. Pero tú nos has enseñado que en Cristo somos más que vencedores. Por eso tenemos que permanecer en Él, en el cuerpo, en el estar enchufados con tu palabra, con tu consejo, con tu directiva, Señor. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes. Si hay alguno de tus hijos, Señor, en este día, o alguien que escuchará esta predicación, en algún momento ha creído que puede manejar situaciones, que puede estar muy cerca del pecado, pero que no le va a pasar nada, Señor, que pueda recibir un toque de tu poder, para que entienda que no es así, que debemos apartarnos de todo aquello que es pecaminoso, porque finalmente podemos caer. La corriente del mundo nos va a adormecer y nos va a hacer caer. Pero también, Señor, en esta noche queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a ser hombres y mujeres restauradores, Señor. Porque nos vamos a encontrar con euticos. No solamente con adolescentes o jóvenes, sino con gente adulta que está en la ventana, que está y no está, que ha desatendido tu voz, que está siendo influenciada por la corriente del mundo, que está acercándose demasiado al pecado y que en cualquier momento puede caer o ya ha caído y se siente en una situación de incomodidad. Señor, que encuentre en cada uno de nosotros un hijo o una hija que le abrace y que le transmita la vida del Espíritu, Señor. Que podamos, Señor, ser gente que lleve vida, no condenación ni señalamiento, sino vida, aliento, ánimo, para que podamos, Señor, con tu ayuda, levantar a aquellos euticos que han caído, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos en esta noche, sabiendo que esto que ocurrió hace tanto tiempo, Señor, sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo. Hay una lucha espiritual que es permanente, Señor, y nos enseña que debemos estar velando, que debemos prestar atención, que hay tiempos en los que hay que oír tu voz, hay tiempos en los que hay que proclamar lo que tú nos has hablado, enseñar, transmitir, Señor, pero siempre debemos estar conectados y no darle lugar a esta expresión en el griego que hablaba de indiferencia a todo lo que es espiritual y comenzar a darle lugar a lo carnal. Señor, en el nombre de Jesús queremos rechazar en nuestras vidas, en nuestros corazones, toda carnalidad, todo aquel aspecto en nuestro interior que pudiera ser una
una tendencia, Señor, a lo que te desagrada, apartarnos de ti. Queremos, Señor, como decíamos hace un rato, queremos, Señor, estar en tu presencia. Queremos estar, Señor, confiando, Señor, en que tu gloria, Señor, es la que puede llenar todo nuestro corazón y llenar nuestro interior, Señor, y darnos vida y vida en abundancia, de tal manera que podamos también compartir esa vida, porque de eso se trata, Señor, la vida que tú has estado alcanzando a cada uno de nosotros a través de tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no anhelar, Señor, cada día más y más de ti, Señor?